En nombre del Ateneo Científico y Cultural de Palma del Río y, por supuesto, en nombre de toda la sociedad palmeña, gracias a Canal Palma por recoger estas visitas para los televidentes y gracias a vosotros por una mañana de puente, dejaros caer por aquí, por el paseo, y además una mañana fresquita, pero muy bonita, un sol muy rico. Bueno, vamos a conocer esta mañana un lugar emblemático de la geografía humana de Palma, es el paseo, como comúnmente le llamamos. ¿Cómo surge este espacio de naturaleza bueno, no exactamente en el corazón de Palma, sino en uno de los terminales de Palma? ¿Cómo surge? Pues hay una razón obvia, que es la propia naturaleza. Palma del Río, como villa, nace en el recinto amurallado que está en el otro extremo, más pegado al Guadalquivir y al Genil por una razón de tipo estratégico. Necesitaban los musulmanes, tanto los almorávides como los almohades, construir un lugar defensivo que asegurase la línea fronteriza con el Guadalquivir y el Genil, en un lugar muy marcado que se llama el Vado del Guadalquivir, un lugar de tránsito por donde podían entrar las tropas cristianas y conquistar Palma. Por tanto, la fundación de ese recinto amurallado se hace muy en aquel extremo. Y además, como la función es proteger a la pequeña aldea, aún ni siquiera villa, de esas ofensivas militares, se concentra la población en aquel extremo. Y en aquel extremo no hay ninguna forma de pasar los ríos como no sea en un momento en que éste baje, cuando son los vados transitables. Con lo cual el crecimiento de Palma siempre se va a venir hacia acá. Y si vemos el desarrollo urbano de Palma, está condicionado por un camino natural que va desde aquel extremo de la Plaza Mayor de Andalucía, el Altozano, donde está hoy situado el ayuntamiento, un camino por donde va a circular y a funcionar la futura feria medieval, la primera feria de agosto, que por eso se denomina la calle Feria, y que en su extremo medieval acaba prácticamente donde está la Plaza de la Constitución, para los mayores la Plaza del Guardia, donde hay una puerta que se llama la Puerta de Marchena, camino natural hacia Marchena. Ese camino va creciendo y surge la calle Portada. Y entonces, Puerta de Marchena se viene hasta este extremo, donde es conocido como la Aranzadilla, un pequeño terreno al final del pueblo que se llama la Aranzadilla. Todo lo que hay en este lado, tanto aquí como aquí, que aún no son ni siquiera casas, son corralones, son extremos de vivienda, dan a un enorme llano, un llano que simplemente se le denomina llano. Como en aquel extremo se construye el convento de San Francisco, todo este lugar empieza a llamarse Llano de San Francisco. Pero el camino natural que ha empezado por Feria, Portada, continúa y va hasta el río Genil, como lo vamos a ver ahora, donde desde la Edad Media se construye un puente de madera para cruzar a la otra orilla. Muy buenos días, bienvenida. No, ha llegado a punto. Sí. Vamos a punto de llegar al río. A punto de llegar, ya estamos llegando al río. Ahora te lo digo a ti, Isabel. Estamos a punto de llegar al río. Y entonces, este camino es muy importante, como hemos resaltado en la promoción de esta visita, de que es un camino de primer orden en la economía palmeña, porque los agricultores, los campesinos, los hortelanos que van a las tierras de Palma, tienen que coger este camino, dado que la mayoría de los pagos, además los pagos más transitados, están en este lugar: La Chirritana, El Pisón, Duquiflore, Carrascal, y aquí unas huertas que se llaman huertas del Callejón, Matadero, El Molinillo, con lo cual un lugar muy habitado y desde el punto de vista agrícola muy importante. Pero cruzando el río Genil entramos en los territorios de la Vega.
en la vega primero que llamamos Vega de San Cristóbal, donde en la Edad Media se ha montado en un cerro una ermita de San Cristóbal, y un poquito más adelante la Vega de Santa Lucía, que también debe su nombre a una pequeña ermita que se monta en la Edad Media para esta invocación tan importante como es Santa Lucía. Pues bien, ahí están todos esos cortijos tan famosos que conocemos en Palma del Río, la Mallena, la Verduga, Santa Rosa, Miravalle, un camino natural donde está la economía palmeña, junto con otros caminos también de gran importancia, como es el Camino de Córdoba, el que es, para que nos situemos, el Remolino. El Camino de Córdoba va al Remolino y atraviesa los Sesmos y va hasta Córdoba, porque por el otro lado no podemos, porque hay un río que no nos permite pasar porque no tenemos puente. Entonces esos son los dos caminos más importantes de la economía palmeña. Luego hay un tercero que se va a desarrollar mucho más en el siglo XIX, que es el Camino de Écija, pero al del otro lado las comunicaciones eran una dificultad. Pues bien, en ese camino surge este gran llano, que es el Llano de San Francisco, y además es un lugar de tierras comunales, pertenecen al Concejo, al Ayuntamiento, para entendernos hoy en día, y son de servicio público. Aquí están los pastos y abrevaderos para los animales, para la comunidad, en definitiva, que todo el mundo en esa época pues tiene algún ganado, tiene o mulos, o burros, ovejas, cabras. Palma era una gran productora de ganadería, y estos pastos comunales les vienen muy bien a la comunidad. Cuando hablamos del Llano de San Francisco, hay que pensar que no solamente es todo este territorio que estamos viendo aquí, giremos el convento y llegamos al otro lado. Lo del nombre de Llano de la Era es posterior. Quizás es más antiguo lo de Camino de la Alegría, que está rodeando el convento de San Francisco, de ahí vendrá el futuro nombre del Puente de la Alegría, y otro nombre, que es otro extremo de ese llano, que es la Soledad, que no era un nombre como yo había pensado, que quizás en los primeros años del franquismo, en esa necesidad de nombres religiosos, se le puso Barrio de la Soledad. No, era un nombre histórico muy antiguo de aquella zona, la Soledad, pero todo eso era Llano de San Francisco. Pues bien, en este lugar es el tránsito para llegar al río. No existe todavía ni el jardín ni el paseo como lo conocemos hoy en día, sino una gran extensión, un gran llano. Y será en el siglo XVIII cuando el Consejo de la Villa trace la idea de hacer un paseo aprovechando este camino. No tuvo que hacer mucho esfuerzo, porque el paseo ya estaba de por sí como lugar natural. Esto es un camino que se ha simplemente urbanizado. Y años más tarde se crean las dos calles laterales, todo esto adornado con álamos negros y álamos blancos, árboles muy propios de nuestra geografía y muy usados, por ejemplo, como material constructivo en las norias. Entonces el paseo se reducía a esa arboleda y aún no había ni bares ni nada que lo distinguiéramos como lo conocemos hoy en día, simplemente un lugar de tránsito. ¿Qué hay al final de este lugar de tránsito en este paseo? Pues allí hay un molino harinero que pertenece a la familia de los Castiñeira, al menos desde el siglo XIX. Allí hay un molino donde se produce, por supuesto, harina, pero que años más tarde va a tener una importancia fundamental en la economía palmeña. De ese molino va a surgir el primer centro productor de energía eléctrica, con lo cual la energía eléctrica como la conocemos hoy en día, nace en el molino harinero de los Castiñeira.